Ahsoka Tano es una Togruta proveniente del planeta Sili, y fue el maestro Jedi Plo Koon quien descubrió que la pequeña Ahsoka tenía una gran conexión con la fuerza. Hoy te mostraré algunas de las curiosidades sobre esta joven ex Jedi. Comenzamos. I am no Jedi. El concepto original de la serie de Star Wars The Clone Wars se iba a centrar en una tripulación que lucharía en el espacio junto con algunos Jedi, algo muy similar a lo que podemos ver en Star Wars Rebels. Sin embargo, esta idea fue descartada y la serie se centró en personajes más importantes dentro del universo de Star Wars como Obi-Wan Kenobi o su antiguo padawan Anakin Skywalker. En cuanto al origen de la propia Ahsoka, se sabe que estuvo a punto de ser esclavizada por un impostor que interceptó la señal de la Orden Jedi y esperaba aprovechar los poderes de Ahsoka para sus propios fines. Dave Filoni reveló más detalles de esta historia abandonada, como que el impostor sería un cazarrecompensas cigerriano, pero como he comentado, este hilo argumental se dejó en segundo plano. I'm Ahsoka. Master Yoda sent me. Ahsoka Tano estuvo a punto de no llamarse así en un principio. En los bocetos originales de este personaje, su nombre iba a ser Asla. Sin embargo, George Lucas intervino en esta decisión y solicitó que el nombre de esta Togruta fuera Ahsoka, en honor a Ashoka el Grande, quien fue un emperador indio que vivió entre los años 304 y 232 a.C. Como detalle adicional, el guionista Henry Gilroy modificó el nombre al mover la letra H entre la A y la S, diferenciándolo así del emperador indio. Fue el propio George Lucas quien decidió que Ahsoka sería el aprendiz de Anakin Skywalker. Incluso también intervino en su vestimenta actual, ya que inicialmente iba a ser muy diferente a lo que hoy vemos en The Clone Wars. Además, George Lucas también tuvo influencia en la edad de Ahsoka. En un principio se concibió como un personaje adulto, pero finalmente se decidió que sería un adolescente. Con esta elección, permitió explorar un nuevo tipo de relación maestro-padawan, mostrando a Anakin asumiendo el papel de mentor y guía de una joven y valiente guerrera en formación. If you say so. Cuando Ahsoka fue presentada al público, pudimos ver a una adolescente bastante contestataria y algo malcriada. Los guionistas eran conscientes de la mala reacción del público hacia el personaje, pero afortunadamente la producción de la serie de The Clone Wars estaba un año por delante de lo que se retransmitía, lo que significaba que el personaje estaba en pleno desarrollo durante ese tiempo. Ashley Eckstein, quien prestó su voz para la versión original de Ahsoka Tano, tuvo que salir en defensa del personaje y pedir a los fans que fueran pacientes con su crecimiento. Hoy en día las palabras de Eckstein tienen más peso y sentido que nunca, ya que Ahsoka se ha convertido en uno de los personajes más queridos y uno de los que ha recibido un mayor cuidado y desarrollo en su trayectoria. A medida que la serie de The Clone Wars avanzaba, el arco narrativo de Ahsoka se volvía cada vez más profundo y complejo. Ahsoka comenzó como una joven aprendiz, con una personalidad desafiante, pero a lo largo de su viaje aprendió lecciones valiosas y se enfrentó a desafíos que la transformaron en una Jedi compasiva y valiente. Su relación con Anakin Skywalker y su papel en la guerra se volvieron cruciales para el desarrollo de la trama y para su propio crecimiento como personaje. La dedicación de los guionistas y del equipo de producción en expandir y profundizar en la historia de Ahsoka fue evidente. Su evolución fue gradual y realista, permitiéndole madurar emocionalmente y en enfrentar las consecuencias de sus acciones. El público pudo ver cómo Ahsoka lidiaba con la traición, el dolor y la pérdida, lo que la convirtió en una figura inspiradora y admirable. El amor y el aprecio hacia Ahsoka ha crecido con el tiempo y su popularidad se ha disparado. Su aparición en The Mandalorian y su propia serie demuestran el impacto duradero que ha tenido en los fanáticos. Ahsoka ha trascendido la animación y se ha convertido en un icono de la franquicia de Star Wars, un símbolo de perseverancia y valentía que ha dejado una marca imborrable en los fans de Star Wars. Choose your words carefully. Hablando de la voz de Ahsoka, Ashley Eckstein, como mencioné anteriormente, fue la encargada de darle vida a este personaje. Eckstein es una actriz y diseñadora de moda estadounidense. Dave Filoni, uno de los creadores de la serie, quería que parte de la personalidad de Ahsoka se basara en la propia Eckstein. Fue seleccionada para el papel no solo por su audición, sino también por su manera de hablar entre tomas y la naturalidad con la que se expresaba. Una vez que comenzó la producción de The Clone Wars, el equipo tardó 6 meses en comprender completamente la personalidad de Ahsoka. Como resultado de esto, se tuvo que regrabar gran parte de los diálogos del personaje de la primera temporada para representarla de manera más precisa. Con la entrada de Matt Lanter, quien dio voz a Anakin en la serie, el personaje de Ahsoka se terminó de solidificar.
Eckstein repetiría su papel como Ahsoka en la serie posterior llamada Star Wars Rebels. Sin embargo, su trabajo de voz para el personaje Fulcrum no corrió a cargo de ella, ya que no sabía que Ahsoka volvería a aparecer en una serie de Star Wars, y mantenerlo en secreto fue crucial para preservar la sorpresa y el impacto emocional de su regreso. La interpretación vocal de Ashley Eckstein como Ahsoka ha dejado una huella imborrable en los fanáticos de Star Wars. Su dedicación y compromiso con el personaje se reflejan en la evolución y el desarrollo de Ahsoka a lo largo de distintas series. La voz de Eckstein se ha convertido en la voz icónica de Ahsoka y ha contribuido en gran medida al amor y a la admiración que los fanáticos tienen por este querido personaje. Si te está gustando este vídeo, no olvides en suscribirte y me encantaría leer tu comentario sobre lo que te ha parecido este vídeo. Continuamos. Hello, Master. It's been a while. Durante la séptima temporada de The Clone Wars, Ahsoka experimenta un cambio drástico en su estética. Ahora sus vestimentas adoptan un tono azul grisáceo más oscuro, similar al que llevaría más adelante en Star Wars Rebels. Este cambio en su apariencia se suma al nuevo estilo de combate que Ahsoka estaba empleando, utilizando sus dos sables láser y destacando el uso de la empuñadura de sable invertido. Este estilo de combate y diseño de vestimenta no es una coincidencia fortuita. El equipo de producción estaba buscando otorgarle a Ahsoka un aspecto pseudo-samurai. Se inspiraron en el protagonista de la película japonesa Saito Ichi para el uso de la empuñadura inversa, creando así un vínculo visual y temático con las influencias samuráis. Para diseñar la armadura de Ahsoka en Star Wars Rebels, recurrieron a antiguas fotografías de mujeres samuráis como fuente de inspiración. Este enfoque más cercano al de una guerrera japonesa se percibe aún más en su aparición en la serie The Mandalorian. No solo se refleja en su aspecto y estilo de combate, sino también en sus tácticas de ataque que se vuelven más sigilosas y precisas. Este enfoque estético y temático ha contribuido a enriquecer la personalidad y el carácter de Ahsoka como un personaje distintivo dentro del universo de Star Wars. Su conexión con las tradiciones samuráis añade profundidad a su historia y resalta su habilidad como guerrera y estratega. La evolución visual y el desarrollo de sus tácticas de combate a lo largo de las diferentes series de Star Wars han consolidado a Ahsoka como un gran personaje con una personalidad muy única. Ahsoka. My name is Ahsoka Tano. La diadema de Akul es un elemento distintivo que seguramente has notado que en gran parte de la serie de Clone Wars Ahsoka Tano lleva en su cabeza. Esta diadema está compuesta por pequeñas piezas triangulares que en realidad son dientes de Akul, obtenidos como trofeos tras derrotar a uno de los mayores depredadores del planeta natal de los Togruta, Silly. El Akul es una enorme bestia carnívora de piel anaranjada y 4 patas. Era considerada una de las criaturas más temibles y peligrosas para los Togruta, ya que podía atacar y destruir asentamientos y pueblos enteros. Como una forma de defensa y muestra de valentía, los Togruta solían cazar a estos Akul y utilizaban sus dientes para crear hermosos collares y tocados. Ahsoka no es la única Togruta que lleva esta diadema especial. También podemos ver a la maestra Jedi Shakti luciendo el mismo tipo de adorno en la cabeza. Esta conexión entre ambas Jedis refuerza la importancia cultural y simbólica de la diadema de Akul dentro de la sociedad Togruta. El uso de esta diadema no es solo un detalle estético, sino que también representa el coraje y la destreza de Ahsoka como guerrera. Además refuerza su conexión con la historia y la tradición de su pueblo. A través de este accesorio, Ahsoka lleva consigo el legado de los Togruta y demuestra su determinación para proteger a su gente y luchar contra cualquier amenaza que se les presente. La diadema de Akul se ha convertido en un símbolo reconocible de Ahsoka Tano y su herencia cultural. Es un recordatorio constante de sus habilidades y su valentía y añade profundidad a su carácter y a su presencia visual en la serie. Este detalle meticuloso en el diseño del personaje muestra el cuidado y la atención que los creadores de The Clone Wars pusieron en la construcción de la identidad de Ahsoka y en la riqueza de su trasfondo cultural. May the Force be with you. Gran parte de la destreza de Ahsoka proviene de la genética de su raza, los Togruta. Esta especie ha contribuido significativamente a la Orden de los Caballeros Jedi, ya que poseen una genética excepcional que supera con creces a la de los humanos y otras razas. Es gracias a esta herencia genética que Ahsoka es capaz de mantener un ritmo tan exigente en combate durante las guerras clon bajo la tutela de Anakin Skywalker. Los Togruta tienen apéndices largos que cuelgan de sus cabezas, similares a los Lekus de los Twi'leks. Esto podría indicar que comparten algún ancestro común en su evolución. Los Togruta también poseen 2 montrals, unos cuernos huecos en la parte superior de sus cabezas. Estos cuernos crecen con el paso de los años y proporcionan a su portador una especie de ecolocación pasiva, permitiéndoles tener un mejor control del espacio, percibir distancias y sentir la proximidad y el movimiento de otras criaturas. La pigmentación de la piel de los Togruta es muy variable. En el caso de Ahsoka podemos observar cómo su tono de piel es de un color caramelo y presenta varias líneas blancas que forman patrones en su cara. Estas formas y colores varían mucho
de un individuo a otro. Esta diversidad de pigmentación se debe principalmente a la evolución y adaptación de los togruta a diferentes entornos. Sus colores les ayudan a camuflarse en los entornos naturales del planeta Xili y les confieren ventajas en términos de supervivencia y protección. La combinación genética excepcional, los apéndices distintivos y la capacidad de colocación pasiva de los togruta son elementos clave en el desarrollo y la destreza de habilidades de Ahsoka. Estos rasgos físicos únicos aportan a su personaje una identidad visual distintiva y añaden una capa adicional de profundidad y realismo a la representación de su personaje en la serie. Estas han sido las 7 curiosidades de Ahsoka Tano. Déjame en los comentarios cuántas de ellas ya conocías y si conoces alguna que nos haya mencionado en este vídeo. Espero que hayas disfrutado y si te ha gustado no olvides suscribirte para próximos vídeos. Un abrazo y hasta pronto.